Amados hermanos, Adonai les bendiga. Les quiero hablar de lo que simboliza en las Escrituras cuando encontramos como inundación de aguas, tormenta, viento impetuoso, tempestad. Y para poder entender estos simbolismos, le voy a ir a varias Escrituras, pero también quiero que comprendan lo que quiere decir viento, o porque una tempestad tiene que ver con un viento violento. La palabra para viento es ruach, y no solamente el viento o ruach, que es espíritu, se refiere al espíritu de santidad, sino que en el hebreo también se usa para espíritus de demonios, inmundos. Entonces, yo más adelante le voy a dar una explicación sobre esto de los espíritus inmundos del enemigo, el adversario que va en contra del pueblo de Adonai. Si hay algo que tenemos que estar bien seguros, es que hay potestades de las tinieblas que se levantan y que siempre han estado desde el principio contrario al reino del bien, y que tiene ciego a muchos de los hijos de Elohim. Y ese tema pues es amplio y poco estudiado, o a pocos les interesa, pero es importante para aquellos que sí quieren saber cómo se mueve todo esto de los vientos del mal y poder entender lo que son las profecías, por ejemplo, de Daniel, el Apocalipsis. Solamente le voy a ir por arribita porque quiero ir al tema de esta tempestad o tormenta o inundación de aguas que tiene que ver con los juicios, con la gran tribulación, con los vientos violentos del enemigo, del adversario, que se van a levantar. Entonces, en Daniel, en el capítulo 7, donde nos habla de esta bestia delfín, dice que Daniel tuvo un sueño, y dice en el verso 2, miraba yo en mi visión de noche que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Si mar representa naciones y vientos, pues también son espíritus, ruach, ¿verdad? Vientos poderosos y violentos. Y dice que combatían en el gran mar. Y si entendemos que todo este capítulo 7 de Daniel es simbólico, se refiere al antimesías, porque dice que 4 bestias grandes subían del mar, y estamos hablando que subían de las naciones. Agua representa naciones, y eso lo vemos en Apocalipsis, y vientos, fuerzas poderosas, que pueden ser espíritus inmundos, ángeles caídos, potestad de las tinieblas, que Elohim permite en un tiempo de tribulación para que hagan estragos, caos y desorden en la tierra. Y si quieren ver un ejemplo, rápidamente vamos a pensar en Job, donde el adversario dice que vino un viento y destruyó, y cayeron la casa donde estaban los hijos de Job y murieron todos. Hizo también caer fuego del cielo. Entonces tenemos que entender que cuando la Escritura dice que le va a dar poder y autoridad al dragón, y el dragón se la da a la bestia. El dragón, pues cuando hablamos del dragón, la serpiente antigua, estamos hablando de las potestades del mal, de las tinieblas, y todo eso que se mueve contrario al reino de Elohim, y que va a darle autoridad a todos estos gobiernos para hacer maldad. Entonces, aquí empieza a hablar de estas bestias, pero luego llega a la 4ª bestia, que era terrible, y bueno, ya saben lo que dice aquí, y que va a hacer guerra contra los santos. Dice que los va a quebrantar, hasta que viene el anciano de días y se dio el juicio a los santos, porque él va a traer un término a todo esto. Esto es amplio, largo, profundo, pero quiero más o menos que vayan tomando una idea para luego entrar al punto. Y dice que
los santos van a recibir el reino. O sea, será quitado de todos estos gobiernos que son gobiernos de maldad, tiranos, gobernados por las tinieblas y con toda la maldad de lo que se va a levantar. Y dice que el juez se sentará y le quitará el dominio, dice el verso 26, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. O sea, todos estos dominios que están junto con la bestia, todo esto va a terminar. Pero, tomando en cuenta esto, vamos a ver lo que dice también Apocalipsis en el capítulo 7, donde verso 1 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces, aquí también hay un simbolismo. Recuerden que vientos, espíritus que vienen con fuerza a destruir, y que habla del mar, la tierra y árboles, que también esto es simbólico. Y le dice que no le hiciera daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Entonces, fíjense que tú dijeras, ok, ¿y quiénes son los árboles? ¿Y de a quién se refiere con tierra y mar? Y ahora lo vamos a ver. Luego dice: hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. Y la pregunta es: ¿qué es ser un siervo? Es alguien que está al servicio del Creador. O sea, está constantemente sometido a Él y haciendo la voluntad del Creador, la de Él, no la nuestra. Y vamos a ver una definición rápidamente de lo que es un siervo en Malaquías, en el capítulo 3, donde ya en el capítulo 4 nos habla de este día ardiente como un horno que se viene. Y dice que todos los que hacen maldad serán estopa, pero los que temen su nombre nacerá el sol de justicia. Y también en este verso, en el 4, dice: acuérdate, o sea, recuerda para hacerla, la ley de Moisés, mi siervo. Entonces, si queremos el ejemplo de un siervo, número 1, Yeshua HaMashiach, el siervo que se humilló para hacer la voluntad de Elohim. No se haga tu voluntad, sino la mía. Y lo entregó todo. Pero también, vamos a ver, también Moisés era un siervo fiel en toda su casa. Y bueno, y vemos muchos siervos en las Escrituras. Pero vamos a ver, en este final de los días, donde nos habla de siervos. En el verso 13 de Malaquías 3 dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas. Y tomen en cuenta que estamos hablando del final de los días. Capítulo 3, 4, el día viene como un horno. Y dice: ¿y qué hemos hablado contra ti? O sea, este es un pueblo que dice: no, pero yo no he hecho nada contra él, ni he dicho nada en su contra, no, yo estoy aquí sirviéndole, entre comillas. Entonces dice: ¿qué hemos hablado contra ti? Y él le dice: ustedes dijeron, por demás es servir a Elohim. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Yahweh de los ejércitos? Bueno, no hay que explicar mucho. Este verso está muy claro, muy claro. Y luego dice que ellos dicen: decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Elohim y escaparon. Esta es la mentalidad de alguien que piensa que guardar la ley no aprovecha, porque el guardar la ley va a traer mucha aflicción. Entonces, por eso dice: no voy a servir. O sea, ¿de qué vale servir, andar afligido, de que me aproveche esa ley? Entonces, es como si le dijera: qué felices son los soberbios. O sea, el soberbio orgulloso, el que no le sirve. ¿Por qué? Porque no le pasa nada. Viven en impiedad,
y no le pasa nada, pero al que está guardando la ley, entonces ahí se le caen todas las aflicciones. Entonces ahí dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Elohim? ¿Por qué te pasan tantas cosas? Es que tú estás bajo la maldición de la ley. Entonces ahí, para que vayan entendiendo, están los demás en el Evangelio de la Prosperidad, todo le va bien, no pasa nada. O sea, progresan y cualquiera dijera, no, pero están en bendición. Y aquel que le está sirviendo y que está volando la ley, que es el nuevo pacto, pues ese le va mal. Fíjense. Y mire lo que Elohim dice. Dice, miren que dice, esos prosperan y escapan de todo. No le pasa nada. Todo está al revés. Entonces, los que temían a Elohim, hablaron cada uno a su compañero. Entonces, ¿quién es el que le teme? Pues el que guarda su ley y anda afligido en la presencia de Adonai por ser obediente. O sea, está clarísimo. Y por eso el capítulo 4 dice, los que temen mi nombre, nace del sol de justicia. Y en su sala traerá salvación. Y luego hace una advertencia. Acuérdate de la ley de Moisés antes que venga el día grande y terrible. Increíble que la gente lea esto y no entienda que le está haciendo una advertencia. Entonces le dice en el verso 16 que él escuchó a esos que pensaban en él, que pensaban en su nombre, que estaban ahí sufriendo en la presencia de Adonai por guardar la ley, que estaban sufriendo afrenta, persecución, aborrecimiento, porque querían ser obedientes. Y esto es algo que siempre ha ocurrido con el pueblo de Israel, no es nuevo. Nada más miren a los profetas y es exactamente lo mismo que pasaba en ese tiempo, es lo mismo que pasa hoy. La soberbia y el orgullo de aquellos que creen que están bien en su doctrina se han abrazado al engaño. Y dice aquí que él escuchó y escribió, fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Elohim. ¿Quién es el que le teme? El que guarda sus mandamientos, el que es obediente, el que le escucha, el que camina en sus caminos, aunque esté en aflicción. Y dice, y para los que piensan en su nombre, esos que tienen su nombre en su mente, en su corazón, que quieren hacer su voluntad, que no importa lo que le pase, ellos siguen ahí de pie, no importa la circunstancia, la aflicción, no importa que te aborrezcan, que te traicionen, tú sigues ahí. Entonces, esos él lo escuchó y a esos los sella y los guarda. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Adonai, Elohim de los ejércitos. ¿Cuándo? En el día que yo actúe y yo los perdonaré. O sea, esos escaparán de la hora de la prueba que ha de venir. Dice, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces, ¿quién es que le sirve? El que guarda la ley, el que anda afligido en la presencia de Adonai, el que está humilde, humillado, porque los soberbios se levantan. ¿Y para qué yo tengo que hacer eso? Eso es maldición, ya eso no es para nosotros. Esos soberbios, esos son lo que él dice que andan en iniquidad y en maldad. Y dice, y no le están sirviendo. Por eso le dice, acuérdate de la ley de Moisés. Y dice el verso 18, entonces ustedes se volverán y van a discernir la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Elohim, guardando la ley, temiéndole, guardando sus mandamientos, afligidos en la presencia de Adonai, oprimidos, y el que no le sirve, que dice, ¿para qué? Ya eso no es para mí, ya eso pasó, ¿de qué me sirve? O aquellos que ante la primera aflicción ya dejan el camino. Entonces, hoy vemos que no se nota que Elohim está con uno o con el otro, porque él está callado, él está a la espera, pero él va a accionar. Y el maligno va a tomar poder y control, y Elohim lo va a permitir, porque siempre pasó con el pueblo de Israel. Él llamaba, no venían, bueno, lo entregaba en manos del enemigo. Ahora, en el Salmo, en el capítulo 32, dice, bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, aquel que confiesa en el cual en
su corazón, en su espíritu, no hay engaño. Y dice que por eso a él orará todo santo en el tiempo que él pueda ser hallado. Ahora es el tiempo. El verso 6 dice, ese que hoy le busca de todo corazón y que le sirve y que está soportando aflicción delante de él, ciertamente, dice en el verso 6, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Porque dice el verso 7 que él es el refugio y que le guardará de la angustia y que con cánticos de liberación va a rodear a esos que hoy le buscan, que le obedecen, y de esa inundación de agua es que quiero hablar. Y si nos vamos al libro de Habacuc, capítulo 3, donde nos habla de este final de los tiempos, donde dice en el verso 12, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. En el verso 10 dice, te vieron y tuvieron temor los montes. Montes son naciones, gobiernos. La palabra nos habla de 7 montes, la bestia, que es un monte también. Y dice, pasó la inundación de las aguas. O sea, ahí ya pasó esa inundación porque tiene un tiempo donde él va con ira a aullar a las naciones. Dice que traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta las rocas. Y vemos aquí que está hablando de un tiempo final. Pues esas inundaciones de las aguas en ese verso de Habacuc capítulo 3 es la palabra serán, que significa inundación, ímpetu, tempestad. Y de esa palabra es que le voy a hablar, porque tiene que ver con estos vientos, con este poder del dragón que se levanta. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Recuerden que estos 10 cuernos son 10 reyes. Y dice que la bestia era semejante a un leopardo, sus pies como oso, boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, imagínense todas estas potestades. El dragón da autoridad a estos gobiernos, a estos montes, y bueno, y van a ir en contra de aquellos que tienen los mandamientos de Elohim. Vamos a verlo en el capítulo 12, donde habla que hay una lucha, que el dragón y los ángeles son lanzados a la tierra y que vienen con furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Y fíjense que dice en el verso 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es la descendencia de la mujer? La mujer es Israel. Bueno, estos que son los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. La pregunta es, ¿tú guardas los mandamientos de Elohim y tú tienes el testimonio de Yeshua? Bueno, pues aquí el dragón se llena de ira y te va a perseguir. Eso es lo que está diciendo. Entonces, cuando queremos decir, no, eso no soy yo, o sea, ahí está ya accionando el orgullo de que pensamos que no merecemos esta persecución, que somos mejores que los primeros discípulos, mejores que los apóstoles, que los profetas que fueron perseguidos, que los héroes de la fe. O sea, lo que tenga que pasar y lo que Elohim determine, pues Él lo hará, porque todo lo que Él hace, sus juicios son justos y verdaderos. Y los juicios son necesarios para limpiar este pueblo, procesarlo y entrarlo en su reino, un reino eterno. ¿Qué importan los sufrimientos pasajeros que podamos pasar ahora? Lo que tenemos es que fortalecernos para ser fiel, pase lo que pase, y que nosotros podemos estar en shalom, en un tiempo de angustia, que clamemos a Él y que Él nos va a responder, porque esta inundación, esta tempestad se va a levantar, pero
al que hoy hace de él su habitación, al que hoy confiesa su pecado, en aquel en que su boca no hay engaño porque se separó de la Babilonia y de la mentira. Entonces Yeshua va a ser un escondedero, una protección delante de ese Serem, delante del antimesías, del dragón y de todo lo que se va a levantar en este final de los días y que ya se está levantando. Da mucha pena que hay muchos que no lo pueden ver. No pueden ver lo que está ocurriendo ni lo que se está levantando. No pueden discernir los tiempos. Pero también eso está escrito, de que su pueblo sería atrapado como peces en la red porque no podían discernir el tiempo de los juicios. No pueden. ¿Por qué? Porque están en otras cosas. No están velando. El que vela es el que va a escapar. El que guarda la palabra es el que será guardado. Pero el que guarda la palabra de verdad, no toda la mentira que hoy se está predicando. Entonces vamos a ver lo que dice Isaías en el capítulo 32. Dice: he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. O sea, habrá un imperio, habrá dominio. Y dice: y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Este verso yo lo he estado estudiando, es bastante largo. Luego le voy a ir compartiendo un poco más de él. Pero aquí, donde dice que él será como un escondedero contra el viento. Esta palabra para escondedero está hablando de Yeshua HaMashiach, no queda ni la menor duda, el rey de Israel, el Mashiach. Esta palabra para refugio es en el hebreo Mahavé, que es donde él te esconde en su pecho. O sea, cuando tú has hecho de él una habitación, él te guardará del día malo. Ahí se aplica el Salmo 91. Cuando tú has puesto tu amor en él, cuando tú estás unido, cuando tú has hecho de Yeshua ese escondedero, entonces tú te cierras en esa habitación con él. Luego yo le voy a compartir sobre este tema, porque esto nos lleva a Isaías 26, que es la misma palabra, donde él le dice que se esconda en su habitación, en su aposento, y que cierre la puerta, porque él se levanta para castigar por la indignación, y que su pueblo en esa tribulación le va a buscar. Él no va a dejar a su pueblo, pero él lo va a castigar con rectitud, con juicio justo. Entonces, esta palabra Serem que está aquí, donde él dice que Yeshua será como ese refugio en su pecho, unido a él, contra ese viento, contra ese turbión. Y recuerden lo que hablamos de los vientos en Daniel, en Apocalipsis, que son las potestades que se van a mover para traer caos y darle autoridad al antimesías, a los gobiernos que se unirán a él. Entonces, Yeshua es el escondedero contra esos vientos que se levantan, y también el refugio contra el turbión, que es contra el Serem. Este turbión es tempestad, la misma palabra. Vamos a ver dónde vemos esta palabra y le voy a mostrar de qué está hablando el antimesías. En Isaías, en el capítulo 25, en el verso 4 dice: porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Y ese capítulo comienza con una exaltación y alabanza porque él hizo maravillas. Grandes y maravillosas son tus obras. El cántico de Moisés está aquí hablando, el cántico de victoria, tus consejos antiguos, lo que tú pensaste, lo que tú determinaste, tus propósitos son verdad y firmeza. Entonces por eso le dice, porque fuiste esa fortaleza. Y dice que fue un refugio. Esta palabra para refugio es la palabra hebrea maos, que significa que él te ciñe para que tú seas resistente y perseveres hasta el final.
Y está hablando aquí de el pobre. Pero la palabra pobre, que hoy conocemos como alguien que no tiene dinero, no es lo mismo en el hebreo. Aquí es la palabra dal, que significa alguien que está siendo oprimido, alguien débil, afligido. Y dice que él va a ser ese refugio de ese serem, de esa tormenta, de esa inundación. Recuerden, tormenta, el viento, de la antimesía y todo ese poder maligno que se va a mover. Tú tienes la solución. Haz de él tu habitación. Haz de él tu escondedero. Que estés en su pecho, pero para estar en su pecho tienes que hacer su voluntad hoy. Dejarte procesar. Y para dejarte procesar tienes que entrar en la carrera que él planificó para ti. Y vas a tener pruebas, pero vas a aprender a resistir. Y él te va a ceñir y te va a ayudar a resistir hasta el final. Aquí dice que el ruaj, usa la palabra aquí, ruaj, el viento, de los violentos. Fíjense que el ímpetu de los violentos, esta palabra es el ruaj, el espíritu de los violentos. Es como un turbión contra el muro. Esta palabra para violentos es aritz y significa poderoso, fuerte, tirano, sumamente enaltecido. Claro, porque el enemigo se va a enaltecer. Entonces, también va a tener poder, va a ser fuerte, va a ser tirano. Entonces, el espíritu inmundo que está en ellos, esa potestad de que lo van a usar a ellos, de esos violentos, dice que es como un serem, como una tormenta en una pared, en un muro que le da hasta que la rompe. Y dice que su pueblo será como un muro que va a caer. O sea, es increíble las comparaciones que Elohim nos pone ahí para que entendamos las cosas que se vienen, para llamar nuestra atención y decir, mira, todo esto viene, pero ven, que yo te quiero guardar bajo mis alas como la gallina los pollitos, pero tú no quisiste. Entonces, por tanto, tu casa será dejada desolada. A veces pensamos que está hablando solamente del tiempo de cuando Yeshua vino. No, nosotros somos hoy el templo. Y una casa que está desolada se convierte en una casa abierta a que vengan los espíritus inmundos. Por eso tenemos que llenar estas lámparas de aceite, llenarnos del espíritu, caminar en el espíritu cada día, porque antes de que las cosas ocurran, él advierte y él llama a su pueblo. Él no quiere ni la muerte del impío, ni la muerte del que muere, ni quiere castigar a su pueblo. Y él advierte, pero ¿qué hace el pueblo? No me importa, no me va a pasar nada, yo estoy bien. El orgullo. Ahí viene ese orgullo, quedarán atrapados en la red. Vamos a ver también, miren, hay muchos ejemplos. Vamos a ver también en Isaías, en el capítulo 4, en el verso 4. Dice, y aquí está hablando del futuro glorioso de su pueblo. Y dice, en aquel tiempo el renuevo de Adonai será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, a los sobrevivientes de Israel. Lo dice aquí en el verso 2. Entonces dice que él va a lavar las inmundicias de las hijas de Sión y que va a limpiar la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Hay que tomar bien en serio las palabras de Adonai, hay que temblar ante la presencia de él. Y yo les digo algo más, en ese Isaías 25 ahí nos habla, si lo leen el contexto completo, habla del fin de los tiempos. O sea, yo no le saco un verso aquí fuera de contexto, no. Si lo lee completo se va a dar cuenta. Y lo mismo aquí. Y dice todas las cosas buenas que él va a hacer. Pero mira lo que dice el verso 6. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero. Otra vez, contra el turbión. Y miren lo que dice en el hebreo. Dice que él será una suca. Y aquí estamos hablando, tabernáculo, fiesta, de amparo, debajo de las alas. O sea, está hablando de que un refugio, ¿verdad? Como una suca, una habitación para ti, en el día de calor. Y que un lugar de refugio para protegerte a ti de esa
tormenta, de ese turbión, de esa inundación, de esos vientos poderosos que se van a levantar, del enemigo tirano que se exalta y va a ir, recuerden, con furia en contra de aquellos que tienen los mandamientos de Elohim y el testimonio de Yeshua. O sea, está ahí. Está en el capítulo 12 de Apocalipsis, lo leímos ahorita. Entonces, vamos a ver lo que dice Isaías en el capítulo 28. Y en este capítulo comienza hablando, un ay. El Apocalipsis nos habla de los ayes. Ay de la corona de soberbia de los borrachos, ebrios de Efraín, pueblo, raza, lengua y nación. Iglesias, pueblos, congregaciones, religiones, hay que tienen una corona de orgullo, por eso no se arrepienten, por eso no se vuelven a Él, por eso están abrazados a la mentira y a sus religiones falsas. Entonces dice, ay de la corona de los ebrios. ¿Por qué están ebrios? Porque tomaron el vino de la fornicación de la Babilonia y se han hecho morada de espíritus inmundos, entraron esos vientos. Porque cuando esos vientos se levanten, solamente los sellados serán guardados. Porque han hecho de Yeshua ese escondedero contra el turbión, contra este serem, contra esta inundación, estos vientos que se van a levantar, esta fuerza, este poder de los violentos, de los tiranos que van a perseguir. Entonces, dice aquí que es una flor caduca, la hermosura de su gloria que está sobre su cabeza, de estos aturdidos del vino. Están aturdidos, no piensan bien, no caminan bien. Pero mira lo que dice el verso 2. He aquí que Adonai tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra. Y aquí está hablando del asirio, aquí está hablando del anticristo, que es como una destructiva tempestad irresistible, agente de disciplina que viene como la inundación de aguas. Y ya esto es un simbolismo profético y algo para que nosotros estudiemos y analicemos. Finalmente, ¿cuál es el punto de todo esto? Que se viene juicio, destrucción y devastación, que el enemigo se levanta como fuerte viento que destruye, que todas estas potestades de las tinieblas van a entrar en aquellos que su casa ha sido desolada porque Él los quiere unir debajo de sus alas para protegerlo, pero no quisieron. Pero todavía hoy es el tiempo en que tú puedes encontrarle, en que tú puedes hacer de Él una habitación. El Salmo 91, ¿verdad? En que tú puedes ser el siervo fiel a Él, que pase lo que pase, tú vas a pensar todo el tiempo en Él, en hacer su voluntad, aunque te duela, pero que tú vas a guardar su ley. Acuérdate de la ley de Moisés antes que venga el día grande y terrible, que tú no te vas a aferrar a la Babilonia, a las doctrinas, a los montones de religiones que hay hoy, que se alejan de la verdad, que te dicen que la ley es una maldición, cuando claramente leímos que aquellos que dicen que de qué sirve guardar la ley, esos son los malos y los que no les sirven. Que no caigamos nosotros en ese error, porque entonces vendrá gran tribulación, de lo cual no serán guardados ni protegidos. Todavía es el tiempo, pero ¿quién creería este mensaje? Muy pocos. Y muchos dirán amén, pero ¿cuántos realmente van a dejar su comodidad y decir, yo voy a entregarlo todo y yo voy a hacer la voluntad del Todopoderoso aunque me cueste perder todo lo que como quiera se va a perder, pero va a poder escapar de las cosas que vendrán? Y para eso hay que tener compromiso, hay que tomar las cosas de Él con mucha disciplina, muy en serio, hacer su voluntad. No busque lo tuyo, busca el beneficio, el bien de los demás. No estés buscando grandeza, ni que te den cosas a ti, que el Padre te dé, dame. No, busca el bien de los demás y todo lo demás vendrá por añadidura. No solamente tu necesidad, pero también las cosas espirituales te van a llegar, siempre y cuando
tú busques el bien del otro, porque ese es el amor al prójimo. Y el que ama al prójimo, ama al Padre. Y el que no le importa el prójimo, el que no se preocupa por él, porque está buscando lo propio y lo suyo, ¿verdad? Es porque tampoco ama al Padre como tiene que amarlo. No estoy diciendo que no le importe, no, sino cómo él debe ser amado. ¿Cómo debe ser amado? Con toda mi fuerza, con todo mi corazón, con todo lo que tengo. Es que tú tienes que amarlo, él es con todo, por encima de tu trabajo, por encima de tu familia, por encima de todo. Amarlo con todo lo que tienes y entregarlo todo a él. Ese es el amor. No es, yo te amo y hago como me da la gana. No, yo te lo voy a entregar absolutamente todo, aunque lo pierda, pero yo te voy a obedecer. Ese es el mandamiento más grande. Cuando tú amas así, tú vas a amar al prójimo y vas a dar todo por el prójimo también. No vas a buscar lo tuyo, sino que vas a buscar el bien de los demás. ¿Y cuál es el bien de los demás? El alma. Vas a hacer todo lo posible por ayudar, por dar, ¿verdad? A aquel que necesita, por estar ahí. Entonces, cuando buscamos lo nuestro, es egoísmo, es el yo, ¿verdad? El orgullo. Pero cuando buscamos los demás, estamos humillándonos. Porque muchas veces el prójimo te va a tratar mal, pero el Padre te dice, haz el bien, porque eso es servirme a mí. Haz mi voluntad y no la tuya. Soporta, aguanta. ¿Por qué? Porque Elohim va a bendecir a ese que tú le estás dando una palabra, aunque él te haga la guerra. Tú oras por él. O sea, hay que entender realmente qué es amar al prójimo, que tampoco se entiende. Entonces, amados, Abba les bendiga mucho. Espero que hayan entendido todo esto, que lo analicen y que Elohim, que Yeshua, su Hijo, sea tu escondedero contra todo lo que se levanta en este final de los días. Amén.